Bueno, la semana ha sido como de costumbre, cargadita, local e internacionalmente. Primarias vergonzosas. Escrutinio electrónico para las generales de noviembre. Guaynabo como una enorme olla llena de basura donde se mueven Ángel Pérez y Héctor O'Neill. Junto a su delfín Anthony Soto, republicanos quieren poner bien bajita las becas Pell. Y el lío del partido del Coquí y sus firmas, de lo que depende que sea el quinto partido del país. Nos acompañan hoy Joan Vélez y Philip Escoriaza. Buenas tardes a ambos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahí está el menú, sírvanse según la preferencia y como indica el manual de Carreño, de buen comportamiento, le vamos a dar el primer paso a la dama. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo creo que quizás podemos comenzar con la noticia del escrutinio electrónico, que como sabes, esta semana bajó una decisión del Tribunal Supremo que en efecto avala que el proceso para el escrutinio electrónico siga adelante. Es una medida que en cierta medida se esperaba, dadas las necesidades de enfocar los esfuerzos de la Comisión de Elecciones para que de verdad los procesos puedan ser de una manera más ágil, más eficiente. Philip, con este asunto de las becas Pell, acaba de surgir una información de que aparentemente el sector republicano en Estados Unidos no dio paso al aumento en las tasas de interés, pero todavía sigue en peligro todo este asunto de las becas, ¿no? Bueno, Bober, con esto de las becas Pell, que nos obliga aquí en Puerto Rico a pensar cuáles son las estrategias que estamos tomando para atender el problema, que el problema es el siguiente: el gobierno de Estados Unidos tiene un déficit presupuestario que quiere atender y las estrategias en el Congreso de Estados Unidos en estas semanas recientes es precisamente aprobar una serie de recortes. La estrategia aquí es la que ha permeado desde hace ya un año, cuando comenzó el problema de la deuda del gobierno de los Estados Unidos. El Congreso, sobre todo los republicanos, tienen unas estrategias, unas prioridades. La primera, reducir los impuestos, sobre todo a las personas ricas. Segundo, también aumentar el gasto de defensa, no tocar el programa de Medicare, lo cual solamente deja un área donde pudiera haber los recortes que ellos necesitan, que es precisamente los programas de asistencia que a nosotros acá en Puerto Rico, que es lo que a mí me preocupa, y que de hecho me sorprendió un poco en el mensaje de presupuesto esta semana. El gobernador no tocó mucho este problema, pero sabemos que esto va a dejar va a requerir mucha atención del gobierno puertorriqueño. Ahí le quería preguntar a Joan este asunto de cómo compaginar Luis Fortuño, republicano, que tiene que apoyar en Estados Unidos todo este tipo de situaciones, pero entonces cuando nos toca acá tiene que entrar a defender a Puerto Rico, entonces como lo ponen en una situación como contradictoria con su organización en Estados Unidos, ¿no? Bueno, fíjate que en realidad tú tienes dentro del propio Partido Republicano congresistas allá y senadores, algunos que están a favor de estos recortes y otros que no. Ciertamente en el caso de Puerto Rico, el mensaje del gobernador e inclusive del comisionado residente, que como tú sabes es demócrata, pero van en una sola vía, y es tratar de defender los fondos de los cuales Puerto Rico se beneficia, en particular lo que tiene que ver con el área de educación, en este caso las becas Pell, como mencionaba el compañero, que tienen que ver con los fondos que se van nuestros estudiantes a nivel de universidad. Sí, Weber, me gustaría añadir a esta conversación también el tema de, con los recortes también hay que preocuparse, por ejemplo, el área de salud. El gobernador delineó en su presupuesto presentado a la legislatura 3 áreas prioritarias: la seguridad, la salud y la educación. La salud es la segunda más grande, con casi $3 billones en presupuesto dedicado a esa área. De esos, 2.2 billones son para el programa de Mi Salud, y a su vez depende del programa de Medicare, que recibe alrededor de unos $400 millones. Y se está hablando de que ese es otro de los grandes áreas presupuestarias que el Congreso de los Estados Unidos va probablemente a cortar. El tema está bien interesante con esto, y suponemos que hay mucha gente que está afectada porque se está hablando del Medicare, se está hablando de salud, se está hablando de seguridad, se está hablando de educación, pero tenemos que necesariamente venir en este minutito a una cosa que habíamos anunciado al principio, ¿no? Este asunto de Guaynabo, es decir, gente que no existe, las listas vaciadas. Yo fui a tocar las puertas de gente que decía, viven en este sitio, y me salía la gente a decirme, aquí esa persona nunca ha estado, y esa persona votó. Es decir, todo este basural en que se está moviendo este asunto de la primaria, particularmente aquí en el precinto 6, que nos deja un mal sabor en todo el país, ¿no? Yo creo que es una situación que verdaderamente amerita que sea evaluada a profundidad, porque como tú dices, deja un mal sabor, y yo creo que respectivamente el partido político y de que una persona haya favorecido a Ángel Pérez o a Anthony Soto, la realidad es que necesitamos pulcritud y verticalidad en los procesos electorales. Bueno, yo creo que con esta pregunta nos trae
es a cerrar el círculo, ¿no? De dónde comenzamos hoy. Ayer el Tribunal Supremo de Puerto Rico expidió una decisión en la cual pues reautoriza que se continúe el proceso de implantar un escrutinio electrónico. A mí lo que más me interesa de esto, ¿verdad?, como abogado, es los derechos que todos tenemos de que nuestro voto sea universal, privado, igual entre todos y protegido. Y lo que nos está planteando la situación del vaciado de listas y la falsificación de firmas en Guaynabo, que parece que está pasando en otros lugares en Puerto Rico también durante esta primaria, es que nuestras aspiraciones como pueblo en la Constitución no se están cumpliendo. Y que el voto se conozca rápidamente, ¿no? Por quién votamos. Ojalá se conozca el mismo día, quizá al próximo día. Gracias por acompañarnos a ambos. Gracias. Continuamos con noticias del ámbito internacional.